Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Bienvenidos a Maine Public News Connect. Queremos recordarles que hemos lanzado un boletín traducido. Visite mainepublic.org/connect o haga clic en el enlace de abajo para inscribirse y obtener el primer acceso a los episodios semanales y a las noticias traducidas. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 11 de febrero y aquí están las principales noticias de la semana. Maine reportó 1,391 casos de coronavirus el martes, cubriendo la fecha de los días anteriores. Sin embargo, el estado todavía está luchando para ponerse al día con una acumulación de resultados de pruebas positivas, por lo que el número real de infecciones es mayor que las cifras reportadas. Las autoridades estatales también dieron a conocer el martes otras 12 muertes por el virus. Pero hay algunos indicios de que la actual oleada está empezando a desvanecerse. El número de personas hospitalizadas en Maine con COVID está disminuyendo, de 358 la semana pasada a 327 el lunes. En el sur de Maine, las organizaciones dirigidas por inmigrantes se apresuran a apoyar a más de 700 solicitantes de asilo que viven en moteles en Portland y sus alrededores. Portland aloja a las familias en hoteles desde que el albergue familiar de la ciudad alcanzó su capacidad casi 2 años. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, la Comunidad Congoleña de Maine y la Comunidad Angoleña de Maine son algunos de los grupos que prestan ayuda a las familias. Ofrecen domicilio de comidas, transporte a citas médicas, administración de casos y otros servicios. Emilia Franco, vicepresidenta de la Comunidad Angoleña de Maine, dice que el trabajo puede ser frustrante porque su grupo no tiene los recursos necesarios para ayudar a todos. Pero dice que eso no cambia su deseo de ayudarlos. Esas personas buscan una vida mejor. Quieren tener éxito, dijo. Hago todo lo posible por apoyarlos. La gobernadora Janet Mills ha presentado una legislación y varias iniciativas presupuestarias que tienen como objetivo mejorar el sistema de bienestar infantil del estado. La legislación fortalecería la supervisión de la Oficina Estatal de Bienestar Infantil y ha recibido el apoyo tanto de demócratas como de republicanos en la Cámara Estatal. Las propuestas presupuestarias incluyen la financiación de nuevas iniciativas como el asesoramiento familiar, un programa de padres mentores y un programa de apoyo a la reunificación entre niños y familias. La oficina de la gobernadora dice que las propuestas costarían alrededor de $8 millones en total. La Oficina de Oportunidades Económicas de Portland celebró la semana pasada la nueva promoción de ayudantes naturales en una ceremonia de graduación virtual. El programa de ayudantes naturales identifica miembros de la comunidad inmigrante que han asumido funciones de liderazgo informal y les da formación para que puedan apoyar mejor a sus comunidades. Los graduados de este año llegaron al programa con una amplia experiencia profesional, desde los servicios sociales hasta la asistencia sanitaria. Uno de los graduados, Yannick Bizimana, dijo que ahora se siente más preparado para ayudar a las personas a acceder a los servicios sociales disponibles en Portland. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora, Paola Hernández. Como siempre, por favor, denme un me gusta, compartan y suscríbanse en YouTube, Facebook y en línea en mainepublic.org. No olviden suscribirse a nuestro boletín News Connect, videos semanales y noticias traducidas directamente en su buzón de correo electrónico. Gracias por sintonizarnos y apoyar nuestro programa difundiendo las noticias. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a patrocinadores individuales y fundaciones de todo Maine y por Seaport Credit Union y Avesta Housing, 2 organizaciones dedicadas a marcar la diferencia en Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Seaportcu.org. Gracias a estos maravillosos socios comunitarios por su apoyo a este programa. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect.